Aunque Jalisco emitió un acuerdo de alerta de violencia de género desde 2016 y recibió otra alerta de la Secretaría de Gobernación en 2018, las medidas han sido insuficientes ya que este fenómeno aumenta cada día en el estado. En las últimas semanas, las agresiones en contra de mujeres han aumentado y los mecanismos de protección o programas preventivos, cursos y recursos destinados a las corporaciones de seguridad no han frenado la ola de violencia. Era importante que abordáramos aquí en Ruta 44 este fenómeno que estamos viviendo, que parecía que por momentos se estabilizaba, pero no, la verdad es que está desbocado, en pocas palabras, esta violencia hacia las mujeres. Saludo con mucho gusto a mis invitadas, Guadalupe Ramos Ponce. Ella es profesora e investigadora de la UDG, vicecoordinadora de CLADEM México. CLADEM es el Comité Latinoamericano y del Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer. Guadalupe, bienvenida de nuevo. Hola, ¿qué tal? Un gusto estar acá. Alejandra Nuño, ella es directora del Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia del ITESO. Alejandra, bienvenida. ¿Qué tal, Carlos? Gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Sofía García Mosqueda, ella es regidora del PRI del Ayuntamiento de Guadalajara. Ella es presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad de Género y Respeto a la Diversidad. Sofía, bienvenida. Muchas gracias, Carlos. Un gusto compartir con grandes mujeres este espacio. Y Susana Muñiz Moreno, ella es coordinadora del Centro de Estudios de Género de la UDG. Susana, bienvenida. Muchas gracias, Carlos. Bueno, me gustaría empezar con una breve introducción de cada una de ustedes. Comienzo contigo, Guadalupe. Bueno, esta problemática de la violencia contra las mujeres, de los feminicidios, como bien lo señalas ahorita en tu introducción, no solamente no ha disminuido, sino que se ha agudizado, ¿no? Sobre todo en las últimas semanas, en los últimos meses. Terminamos mal el año, el 2022 lo terminamos mal y lo comenzamos peor, ¿no? Pero esto no es distinto tampoco a lo que ocurrió el año pasado y el anterior y demás. Es decir, esto se viene repitiendo, se viene agudizando cada vez más, y esto se explica porque no hay política pública, ¿no?, de prevención de esas violencias, ¿no? Y cuando escuchamos al gobernador, que en algún momento acá dentro del programa me gustaría abordar estas declaraciones del gobernador, minimizando las problemáticas y diciendo, pues nosotros ya hicimos lo que nos tocaba, que es perseguir a los delincuentes. Ahí sí me preocupa muchísimo porque quiere decir que no le queda claro, ni idea tiene de qué es la prevención en torno a las violencias contra las mujeres. Muy bien, ahorita profundizamos sobre el tema. Alejandra Nuño, una primera intervención. Yo coincido con Lupita. Todos los indicadores en términos de delitos de género están aumentando considerablemente en Jalisco, ¿no? O sea, si una ve no solamente los feminicidios, que tal vez es el culmen, las desapariciones de niñas y mujeres, la violencia familiar, los delitos sexuales, todo, si una lo ve englobado, y una ve efectivamente lo que acaban de mencionar en el comercial, dos alertas, 2016 y 2018, sin duda alguna el diagnóstico es que hay un clarísimo fracaso en las políticas de prevención, pero también de atención, de sanción y de erradicación de las violencias de género en el Estado. Muy bien, Sofía. Claro, mira, yo creo que tenemos que dejar que los números no mienten y que lo digamos fuerte. No son números, son mujeres, son familias que se quedaron sin su madre, sin su hija, sin su hermana, y que actualmente estamos viendo que todos se lo quieren achacar, como siempre, a un tema que es en lo privado, que es en las familias, cuando sabemos que como Estado y quienes estamos en un actuar político, como una servidora, como regidora, y que he estado como diputada, y quienes estamos en el actuar público, tenemos que hacer lo que es necesario en las políticas públicas. Actualmente, lo he dicho muchas veces, y si algo me da coraje es ver tanta letra muerta, en tanto que hemos tallado lápiz y que hemos hecho en conjunto con académicas, con colectivas, para dejar en la ley todo lo que se tiene que prevenir, sancionar y erradicar en contra de la violencia hacia las mujeres, y queda en eso, en letra muerta. Y mientras siga esta impunidad y mientras sigan queriendo tapar el sol con un dedo, esto seguirá acrecentándose cada vez más.
Muy bien. Susana, una primera intervención. Muchísimas gracias. Coincido con mis compañeras en que no se trata solo de 6 feminicidios, que hay que ver si son 6 exclusivamente, sino que estamos hablando de más de 100,000 casos que la autoridad ha tenido conocimiento el año pasado de instancias de violencia por las que ha conocido. Y segundo, las declaraciones del gobernador dejan ver que quizá no tiene claro cuáles son las obligaciones de las autoridades. No tiene enfoque de derechos humanos, no tiene perspectiva de género y definitivamente si cree que solamente procurar la justicia, que tampoco es que esté cumpliendo con esa habilidad, con esa función, no le queda claro lo que quiere decir la tarea de la prevención, de la promoción, de la protección y en general el funcionamiento del Estado como garante de los derechos humanos. Muy bien. Guadalupe, ¿cómo entender que en Jalisco tengan alerta de género de hace varios años, que supuestamente iba a obligarse a que hubiera más recursos, etcétera, etcétera, pero los resultados no llegan? Bueno, precisamente porque ha existido una falta de voluntad política para atender las problemáticas de violencia contra las mujeres y sobre todo a través de un mecanismo que es un mecanismo muy bondadoso, hay que reconocerlo, porque lo dicen, bueno, la alerta no sirve. Yo luego escucho algunos comentarios de que no sirve, de que hay que desaparecerlas, que incluso como mecanismo jurídico, ¿no? Que de qué sirve, no. Eso es como si desaparecemos los demás tipos penales porque hay tanta violencia. No. Aquí lo que hay que hacer es que funcione, ¿no? ¿Y por qué no funciona? Una es por falta de voluntad política, eso me queda claro, ¿no? Yo les daba un ejemplo hace un momento de que cuando comenzamos a impulsar la alerta en Jalisco, primero con la autoalerta, digamos, del 2016 y luego ya la del 2018, que es a nivel federal, hubo 2 momentos, ¿no? Un momento en donde el gobierno del Estado anterior también tenía la misma actitud que el actual, ¿no? De descrédito, de descalificar, e incluso el quehacer político que hacíamos desde el activismo y demás, pero yo creo que tuvo la gran sapiencia de hacer un alto en el camino y decir, a ver, ¿qué está pasando y qué podemos hacer para cambiarlo y para hacerlo diferente? Esto lo hizo Aristóteles y a mí me consta porque fue a nosotras dentro del grupo de la alerta y a mí como académica, investigadora en la universidad, que en algún momento me habló y me dijo, doctora, ¿qué hacemos? ¿No? O sea, ¿qué hacemos para que las cosas sean diferentes? Y comenzaron a generar todo un andamiaje jurídico, institucional, para que esa alerta tuviera pies y cabeza, ¿no? O sea, que no fuera letra muerta, sino que se generaran indicadores de cumplimiento y demás. Y vamos muy bien, ¿eh? Fue todo un proceso, porque son procesos, ¿no? Eso no es de la noche a la mañana. Ese proceso, sin embargo, quedó interrumpido con la llegada del nuevo gobierno. Nosotras insistimos en que se hiciera que se entregara, así como se entregan los demás procesos institucionales, ¿no? Una entrega-recepción de todos los demás sistemas de gobierno, que se hiciera una entrega-recepción de la alerta. Sin embargo, no se recibió como tal. El gobierno del Estado dijo, ahí está eso de la alerta, eso aquí sí queda, y es como borrón y cuenta nueva, aquí volvemos a comenzar. Y así fue, se volvió a comenzar en algo, echando para atrás muchos procesos que ya teníamos andados. Desaparecer el IJM, que fue, me parece, un gran error. Y luego, pues en estos años, en realidad no se ha avanzado en el cumplimiento de la alerta. Y no solo eso, sino que justo lo que vemos ahora, lo que tenemos sobre la mesa es una agudización de la violencia porque no se han generado políticas públicas de prevención, de atención, de sanción y de erradicación de esas violencias. Cuando decimos todo eso, prevención, sanción, atención y erradicación, estas son obligaciones del Estado mexicano y por lo tanto también acá del Estado y del gobierno, que establecen diversos ordenamientos de Naciones Unidas, incluyendo uno de estos de los más importantes, y la Convención de Belém do Pará, que es digamos que nuestra Biblia de derechos de las mujeres, ¿no? en América Latina y el Caribe. Eso lo desconoce el gobernador, ¿no? Yo cuando escucho esas declaraciones de que ya hicimos lo que nos toca y que yo no puedo entrar a los hogares y que no puedo estar ahí previniendo las violencias, digo, bueno, pues por eso estamos como estamos, porque no ha entendido esas obligaciones que les acabo de mencionar de prevenir, atender, sancionar y erradicar las violencias contra las mujeres. Alejandra, desde la academia, me parece que a los académicos que han hecho estudios sobre este tema les queda muy claro todo el panorama de la violencia hacia la mujer. Pero esto parece que no es así con la autoridad, que es la que tiene que ejecutar
todos los programas y acciones, ¿no? Bueno, básicamente, yo creo que sí. Estudios hay, ¿no? Desde la academia, desde la sociedad civil, que son fundamentales. Yo pensaría que excepcionalmente desde algunas autoridades mismas, ¿no? Desde lo que acaba de decir Lupita, desde la supervisión internacional, diferentes comités de Naciones Unidas, del sistema interamericano, hay una sentencia fundamental, la sentencia de Campo Algodonero, que ya le han dicho al Estado mexicano lo que tiene que hacer, ¿no es cierto? El gran tema es cómo asumimos lo que le toca a cada una de las instituciones. Yo, entre otras cosas, digo, aparte de esas obligaciones que coincido completamente con mis compañeras, yo diría que otro de los temas fundamentales es tener un panorama claro de la violencia de género en el Estado, ¿no? Cuando tú ves, por ejemplo, una de las cosas que yo digo, ¿cómo es posible? El Comité de la CEDAW ha insistido de manera reiterada sobre tener estadísticas claras y desagregadas. Tú ves bases de datos paralelas, ¿no? O sea, tú ves una base de datos sobre personas desaparecidas en Jalisco, el CISOBID, y ves el Registro Nacional de Personas Desaparecidas a nivel nacional, ¿no? Tienes una plataforma de seguridad del Gobierno del Estado y tienes los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Tienes, digamos, de por sí tienes diferentes plataformas sobre las cuales tienes que ir sumando, ¿verdad?, los delitos de género como para tener más claridad. Y lamentablemente, yo creo, al final de cuentas, es que no existe la posibilidad o la capacidad dentro del gobierno estatal y los municipales en algunas cosas de escuchar a las personas que saben de eso, ¿no? Tú tienes una secretaria de igualdad, tienes a regidoras en tus municipios, tienes a sociedad civil, tienes academia, que ya te dice cómo. El tema es que primero que reconozcas que hay una clarísima, digamos, una situación que es insostenible, que tengas la capacidad de escuchar y que tengas la voluntad de sí crear mecanismos conjuntos para estas violencias que son tan arraigadas en el Estado. Muy bien, tengo que hacer una pausa. Regreso con Sofía y Susana. Después de la misma estamos hablando sobre esta imparable violencia que hemos llamado contra las mujeres. El caso más reciente de brutalidad y violencia de género ocurrió en Poncitlán, donde un par de mujeres fueron asesinadas en instalaciones del Ministerio Público, cuando acudían a presentar una denuncia contra un hombre agresor. El presunto homicida fue capturado días después, pero el crimen puso en evidencia la carencia de personal y medidas preventivas y de seguridad que tendrían que desplegarse en esas oficinas, pero también para garantizar la integridad de las mujeres. Imparable la violencia contra las mujeres, es el tema que tocamos en Ruta 44. Sofía García, ¿falta voluntad política para entender esto que estamos viviendo? Totalmente, yo creo que siempre tenemos, por eso dicen que Dios nos dio 2 orejas y una boca, para escuchar el doble y hablar la mitad. Entonces, en ese tenor, si se tienen los mecanismos, el cómo se tiene que llevar una alerta, que como bien ya lo comentó Lupita, se talló lápiz, se hubo la voluntad del anterior gobierno de sentarse. Lo que no se mide, no puede saber si funciona. Si no hay índices muy claros lo municipal, porque nada más están en lo estatal los índices, y no existe actualmente instalada una mesa de coordinación, ¿cómo puedes ver todas estas situaciones que se están dando en los 11 municipios que tienes con alerta? Cuando la mayoría, hasta por un tema político, la mayoría los gobierna el MC, hasta por un tema de no quedar mal con la ciudadanía, pero es una responsabilidad. En la alerta del 2018 se amplió a todos los municipios del estado. O sea, en la primera alerta sí eran estos, primero ocho municipios,
Pero después, en la del 18, se consideró que tendrían que ser todas las medidas para todos los municipios del estado. En 11, que eran los que traíamos, y ni esos, que son donde tienen más recrudecida la violencia hacia las mujeres, existen las mesas de coordinación. Y temas tan claros como lo que sucedió en Poncitlán. ¿Cómo es posible que no, en un espacio donde tú te tienes que sentir segura para llegar a denunciar, no tengas la seguridad? ¿Por qué? Porque no existe ni un arco para detectar si entran con armas o no, si hay un módulo de ingreso, de registro, a qué viene, con quién viene, porque no se deben de juntar nunca el agresor y la víctima, si van a ponerle una orden de protección o de restricción para él. No hay ni siquiera un policía o una policía al puro ingreso. Es de verdad lamentable escuchar, no puedo adivinar, no tengo una bola de cristal para saber cuándo van a ir a cometer un feminicidio, ¿verdad? No se trata de eso. El prevenir está en darnos toda la seguridad en los espacios, sobre todo gubernamentales. Ya había pasado en Casa Jalisco con Vanessa Gaitán, porque no lo vamos a olvidar. Y en 2 minutos la asesinaron. Y ahora pasa dentro de la Fiscalía, ¿de verdad? ¿Qué está pasando? Que lo reitero, existen los mecanismos, no veo la coordinación, no veo la voluntad, pero tiene que existir la humildad, porque con arrogancia no se puede gobernar. Y menos en temas tan delicados que nos interfieren a todas y a todos, que es la seguridad, y más cuando si realmente se tiene la voluntad de querer erradicar la violencia hacia las mujeres y no llegar a estos números de 180 homicidios dolosos, que para nosotras son 180 feminicidios. Susana, precisamente eso te quería preguntar. Hace algunos años se denunciaba que se ocultaban los feminicidios o los crímenes de género, porque no estaba tipificado todavía el feminicidio, en otro tipo de homicidios. ¿Esa historia sigue vigente? Sí, definitivamente. Una de las cuestiones que nosotros insistimos en analizar son las muertes violentas de mujeres, porque hay una resistencia para identificar una muerte violenta como mujeres como feminicidio, y en su lugar se les clasifica como homicidio doloso de una mujer, homicidio culposo, que es ahí sin querer, suicidio o alguna otra cuestión. Parricidio. De manera que se puede minimizar y mantener bajo control la cifra de los feminicidios, que es la más alarmante. Pero cuando tú haces una revisión histórica, ves que en la medida que avanza el feminicidio crece el homicidio doloso o crecen otras de las instancias y dices, ¿qué está pasando allí? Entonces, realmente la cifra real de los feminicidios no podemos decir que sean los 6 que reportaron en este mes, que por cierto en la prensa yo nada más registré 18 muertes violentas de mujeres, 25. En este primer mes, no sé cuántas. 25. El año pasado registraron 35 feminicidios en todo el año, pero tenemos 471 homicidios dolosos de mujeres, y no contamos los suicidios que no entran ni en la estadística delictiva. Entonces, de entrada hay una minimización, una administración del fenómeno para controlar la crisis y decir que no existe. Pero esta situación, insisto, empezó hace varios años y la siguen aplicando. Sí, definitivamente. De acuerdo, muy bien. En este mismo tenor, Guadalupe, ¿qué se puede hacer para hacer visible esto? Técnicamente, ¿cómo es que llegan a esa conclusión de que no es feminicidio, por ejemplo? Sí, fíjate, yo creo que esto para que le quede claro a tu audiencia de cómo es que se presentan las cifras, este manejo que se hace de cifras, que es engañoso, que es manipulador y demás, porque eso no refleja la realidad. Pero eso no, vamos, eso es lo de menos, ¿no? El manejo que hacen. Lo preocupante es que con eso es como un autoengaño, ¿no? Es como autoengañarse y creer que en el Estado efectivamente van bajando los feminicidios, cuando en realidad no es así. El año pasado, por lo menos en 3 ocasiones distintas, durante el año, en sus informes de seguridad que da mensualmente el gobernador, por lo menos en 3 ocasiones señaló y anunció con bombo y platillo que Jalisco íbamos avanzando muy bien porque los feminicidios iban a la baja, ¿no? Entonces yo digo, te digo, eso es lo preocupante, porque es con un autoengaño. No van a la baja. Lo que va a la baja es su capacidad de investigar adecuadamente. No aplican el protocolo de investigación del delito de feminicidio, y lo que hacen en todo caso es que menos del 20% de los casos que son feminicidios los consignan como tal, y lo que debería de ser a la inversa, ese 80% de casos de feminicidio quedan consignados como parricidio o como homicidio, ¿no? Entonces, el año pasado, por ejemplo, con estas cifras que nos daba la doctora Susi, es que se consignaron solamente 35 casos como feminicidio y fueron asesinadas 240 mujeres, ¿no?
Entonces, claro, en la cifra a nivel nacional, en esas plataformas que bien nos dice la doctora Ale, que hay hay esta doble información y este manejo de la información como medio caótico incluso. Entonces tú ves y dices, bueno, Jalisco a nivel nacional no pinta, ¿no? Está ahí ocupando en los feminicidios, está como el 14º lugar, 15º lugar, entonces no tiene una problemática real de feminicidio. No, claro que la tiene. Lo que pasa es que no informan como tiene que ser, no investigan como tiene que ser, y eso pues no te da un reflejo real de lo que ocurre, de la problemática. Pero sobre todo, y con esta parte quiero concluir esta participación, lo que me parece de veras muy doloroso es en torno a las familias, ¿no? Que las familias saben lo que está pasando, las familias víctimas de feminicidio, esas 240 familias que saben que tienen, que tuvieron este infortunio de que asesinaran a su hija, a su hermana, a alguien en la familia, una mujer, y que el gobernador diga que disminuyeron los casos, pero que además esas niñas y niños huérfanos quedaron fuera de los programas de apoyo, de los programas de feminicidio, porque no se consignó su caso como tal, ¿no? Entonces, esos programas son mínimos de apoyo, pero si encima tú le sumas que esas niñas y esos niños no se les va a atender porque quedaron fuera, están como homicidio y como parricidio. Y el otro tema, que es el que menciona Susi, es el de los suicidios. La ley establece que toda muerte violenta, incluyendo los suicidios, tienen que investigarse como feminicidio hasta demostrar lo contrario. Claro. Y no se hace así. Y hay muchos casos, y eso también ya se ha acreditado, de supuestos suicidios que en realidad no lo son. Se trataron de feminicidios encubiertos bajo un suicidio que nunca se investigó. Y si me permiten, me gustaría añadir una cosa. Además de justamente el tema de la clasificación, hay una suerte de opacidad en la manera en que se presenta la información. Tienes información de distintas fuentes, el CISOBI, del Instituto aquí de Jalisco, el del secretariado. Tienes que ir a pescar las cifras, jalarlas, copiarlas de un PDF, ponerlas y empezar a contrastar para que personas especialistas tengamos una idea de lo que está pasando, no se diga ya la ciudadanía. Entonces, realmente transparencia acerca a la realidad no la hay, y eso va pegado con lo que comentabas de la rendición de cuentas. Ya nada más en presentar los datos. Alejandra, suponiendo sin conceder, como dicen los abogados, que efectivamente las cifras de feminicidios sean pocas en Jalisco, ¿qué pasa con las agresiones como tal, que no llegan a la muerte? Son miles. Se pretende minimizar eso también, ¿no? No, es lo que decíamos, ¿no? Es decir, si una ve de nueva cuenta, ¿no? Lo que tenemos básico, a ver, ¿quién reporta ante el secretario ejecutivo? ¿Quién reporta ante los registros? Son las fiscalías, ¿no? Entonces, es decir, de ahí tenemos un sesgo importantísimo de quién reporta. Pero aún con esos reportes, si vemos, por ejemplo, las carpetas de investigación iniciadas, o registradas y reportadas por violencia familiar, por abuso sexual, por violación, por las que están por feminicidio, etcétera, todas van al alta. ¿no? Y ahí el tema es que, bueno, uno diría, de todas esas, por lo menos, unas sí que tienen que registrarla porque son las que inician de oficio, que son las carpetas de investigación por feminicidio, ¿no? Digamos, por homicidio. Pero hay muchas de las otras que se tienen que registrar a partir de la querella de una mujer, ¿no? Y si eso lo contrastamos, como retomando un poco lo que ya decía Susana, si eso lo contrastamos, por ejemplo, con la información que nos da el propio INEGI del ENVIPE, ¿no? esta encuesta de victimización, sabemos que la cifra negra, es decir, el subregistro, es altísimo en México y Jalisco no es la excepción. Es decir, 1 de cada 10 delitos en Jalisco se reportan, ¿no? Y de esos, solo 6 de cada 10 son los que inician una carpeta de investigación. Deja tú que puedas tener una sanción al respecto, etcétera, ¿no? Entonces, sin duda alguna, y yo creo que, digamos, yo finalizando solamente diría, creo que la audiencia, quienes nos están viendo, son los más importantes, digamos, testigos del aumento de la violencia. Hoy en día, en México y en Jalisco, ¿quién va a decir que no tiene un caso, digamos, que no ha sufrido algún altercado de violencia? ¿Y quién nos puede decir que su hermana, que su mamá, que su prima no ha por lo menos vivido en algún momento un episodio de violencia? Me llama la atención las datos que das ahorita, Alejandra, de lo poco que se denuncia, etcétera, contrastado con una encuesta del 2021,
sobre lo que ocurre en los hogares, que hablaba de 7 de cada 10 mujeres denunció haber sido víctima de algún tipo de agresión. Así es. O sea, como no que denunció, no, vivió, vivió, a 7 de vivió, cada no mujeres denunció, ha vivido. refirió. De esas, 1 de cada 10, cuando mucho, porque depende de qué instancia de violencia, llegó a reportarla, hacerla de conocimiento de la autoridad a través de denuncia, llamada de auxilio, lo que sea. De esa 1 de cada 10 ya se nos cayeron el 90%, llegó 10%. De ese poquito que llegaron, se cayó 40% en que no llegó a carpeta de investigación. De acuerdo. De ahí que lleven a la judicialización, se te cae otro bonche. De manera de que hay situaciones como violencia familiar, violación, menos del 1% llegan a sentencia. Entonces tienes una cifra negra. La gente no denuncia, no va porque no tiene confianza en las instituciones. De las escasísimas que van y se sostienen y denuncian, se van cayendo en el proceso de procuración de justicia y acabamos en una absoluta impunidad. Y solo decir una cosa, la ENDIRE, esa encuesta que acabas de mencionar, son mujeres encuestadas de 15 años o más. De 15 años también o más. Tenemos que, Las también niñas. hay toda otra... El tema de las niñas, el tema de las niñas. Bueno, tengo que hacer una pausa. Regreso con más del tema. Vamos con la siguiente. De acuerdo con la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares, 7 de cada 10 mujeres en Jalisco refieren haber sido víctima de algún incidente de violencia. Las agresiones son de distinta forma, ya que van de la física, psicológica, económica, política, obstétrica a la comunitaria. Se considera violencia de género cuando los ataques ocurren por su simple condición de ser mujeres, y según las cifras, la mayor parte de las ocasiones suceden por parte de la pareja o en la familia. Tocamos el tema de la violencia contra las mujeres. Independientemente de tus apuntes, Sofía, que ya vi que tienes tu acordeón ahí, te quiero preguntar el tema del municipio. El municipio es el vínculo más cercano al ciudadano y hay algunos ayuntamientos que tienen estas pulso de vida, etcétera. Pero solamente algunos casos. Se termina siendo, supongo que una ocurrencia cuando no abarcas toda la zona metropolitana o todo el Jalisco, ¿no? Por ejemplo. Mira, como bien dices aquí en los apuntes, pues es obviamente hablar lo que decían de la cifra negra, estaba en 90%, ahorita ya aumentó a 93%. No puedes hablar de que van bajando ahora sí que los delitos, si cada vez denuncian menos. Pues obviamente si cada vez menos crecen las instituciones, pues cada vez denuncias menos y bajas las cifras. Y cuando hablamos, como bien lo dices, de cómo buscar estas cifras, simplemente para poderlo hacer sesgado a Guadalajara o por municipio, no se tienen. Tienes que irte a lo estatal y de ahí ir hurgando en lo municipal. Aquí te puedo hablar de las que se tienen a nivel estado, que son 35,000 llamadas de emergencia por violencia familiar. ¿Qué suceden con esas 35,000 llamadas? Que después, para que se puedan hacer una denuncia, que sí quiero que lo sepan aquí, que cuando vayan al MP es intento de feminicidio, no violencia familiar o intrafamiliar. ¿Y qué es lo que sucede? Porque cambian las medidas. Los pulsos de vida funcionan hasta cierto punto, pero falta cerrar la pinza. Yo propuse que se utilicen los brazaletes para los agresores y es fecha que nada más se pasan la pelotita entre la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad porque tienen que conformar el protocolo. ¿Por qué? Porque los jueces de la Suprema Tribunal de Justicia ya dijeron que sí, que adelante, que lo utilizan como una medida. ¿Por qué? Porque viene también desde la ley. Entonces, si tienes un pulso de vida, tienes que tener monitoreado al agresor, no a la víctima. Actualmente en Guadalajara se cuentan con 1,000 pulsos de vida, se tienen 180 con máxima alerta, que son con los que se tienen que tener más seguimiento. Se tiene la de ABIM, que hace el esfuerzo mayor y mayúsculo que puede porque tiene 95 elementos, de los cuales tienen que estar monitoreando estos 1,000 pulsos de vida, que cada vez son más, pero tiene que haber ese aumento del riesgo. Cuando no hay ese debido seguimiento, desde la denuncia, desde el MP, cómo monta la denuncia y cómo te da una orden de protección, entonces si no te da el debido alto de riesgo, no te dan la debida atención.
todo es una bola de nieve, que si no se atiende desde una perspectiva de género, cuando vas a denunciar con el MP, no se te va a dar el debido seguimiento con los pulsos de vida. Lo reitero, no funcionan al 100. ¿Cuánto tiempo se tarda en llegar una patrulla? Si tú presionas el botón, dice que de 5 a 7 minutos. No pasa. Y tú que cargas, porque eso sí, para las mujeres, nuestros derechos quedan de lado. Tú sí tienes que estar monitoreada, tú sí tienes que avisar al C5, voy para el centro histórico porque ahí trabaja mi agresor. Yo tengo que estar avisando. Y el agresor, a todo dar, anda por todo el estado, por todas las colonias por donde tú vives, ¿y cómo se enteran? El que tiene que estar monitoreado es el agresor. Y seguiré insistiendo, ya saqué $1 millón como al programa piloto para que existan estos brazaletes en Guadalajara, porque como bien lo dices, lo tiene Guadalajara, Zapopan, pero trabajan en Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y van por su hijo a Tonalá, o lo dejan a cuidar en otro municipio. Esto tiene que ser de una manera integral, coordinada, y reitero, quienes tienen que estar monitoreados son los agresores, y que apliquen la ley a cada agresor que le dan una orden de protección, de restricción para él, tiene que ir forzosamente a reeducación. Eso lo dejamos en la ley, porque si no, nunca vamos a acabar estos círculos de violencia. Susana, hace un momento hablaban de la letra muerta. Pareciera que México y Jalisco tienen letras perfectas, leyes perfectas, pero no se aplican. Hay un gran avance en el proceso de construcción de normatividad de instituciones. O sea, hay convenciones internacionales, leyes generales, está en la Constitución, en la de Jalisco, en los reglamentos, protocolos, etcétera. O sea, por allí en realidad es bastante cifrado y específico, de una manera que es hasta obsceno, porque dices, le tengo que ir a decir, no enseñes tus partes íntimas, o sea, para que se entienda que eso no se debe de hacer, ¿no? Pero eso, digamos, está cubierto. Hay grandes problemas en la implementación que puede deberse a la falta de voluntad política o a la falta de capacidad, o habría que analizar, ¿no? Muchísimas cosas, pero una falta de desinterés en entrarle al fondo. Pongo en el caso, el Centro de Justicia para las Mujeres de Guadalajara en 2 momentos reprobó la certificación de la CONAVIM para el funcionamiento. Tuvo que hacer un ejercicio en el 21, yo no sé si lo pasó o no lo pasó, no se ha informado. Se creó la red de centros de mujeres de justicia para ampliarlo, muy bien que se amplíe, pero ¿dónde está el diagnóstico? Nos dice por qué no funcionaba el CJM de entrada, ¿no? Entonces ahí es una especie de laguna o de vacío. Y la otra parte que dices, letra muerta, pues está en la Constitución, hay manuales de cuáles son las obligaciones del Estado, qué le toca en materia de prevención, qué quiere decir eso, y parece que el gobernador no los conoce. A ver, Guadalupe, hace rato nos compartiste que Aristóteles, el anterior gobernador, pues se equivocó y al menos enmendó la plana y dijo que pues le pasaron esos datos a él. ¿Le pasan mala información al actual gobernador, Enrique Alfaro? Puede ser. O sea, puede ser que la información que le están dando, igual como ocurrió con Aristóteles en su momento, que él informaba y decía, hay tantos feminicidios, eso es lo que ha bajado. Yo recuerdo que en aquella ocasión nosotros dijimos, el gobernador miente, y miente por toda esta explicación que acabamos de dar, de esta diferencia de consignaciones de feminicidio, parricidio, homicidio, etcétera. Pero tuvo como esta gran habilidad política de ponerse en contacto con nosotras y decirnos, a ver, ¿por qué me dice que miento? ¿En dónde estoy mintiendo? Yo le dije, a ver, aquí hay una diferencia entre las consignaciones de feminicidio y las consignaciones de parricidio y de homicidio. Esta es la película completa, usted nada más informa una parte de la película. Y reconoció en su momento la falta y enmendó la plana, como bien lo señalas, en comenzar a realizar cosas distintas. ¿Qué es lo que pasa ahora con este gobierno? Yo no sé si efectivamente reciba el gobernador una información distorsionada, equivocada, y él la da así, equivocada y distorsionada. Y en todo caso, el llamado que le hago yo como académica, como estudiosa de esas problemáticas, como activista y como defensora de los derechos humanos, es que se asesore por lo menos de su secretaria de Seguridad, de Igualdad Sustantiva. Que para eso creo esa secretaría, que reciba la información, que se capacite, que se informe, así como se manda a los violentadores, a los agresores a programas de reeducación, así habría que pedirle al gobernador que entre a estos programas para que le enseñen, para que aprenda desde toda la normativa, desde todo el andamiaje jurídico que ya existe, desde las estructuras que hay, que dependen de él y que son para
atender esas problemáticas y que yo creo que, bueno, le hace falta esa información. En todo caso, pedirle a su propia secretaria de Igualdad que le asesore, que le instruya, pero que él también tenga la humildad de reconocer cuando hay un tema que no lo sabe, que lo desconoce, pues para que aprenda sobre él. Mira, y te doy otro ejemplo. El presidente de Argentina, el presidente actual, recién llegando a asumir las funciones, llamó a todo su gabinete y le pidió a su secretaria de Igualdad allá que les diera esta capacitación. No estoy diciendo una cosa descabellada, ni me estoy burlando del gobernador, ni estoy diciendo algo que no, o que se pueda enojar porque estoy diciendo algo que suene a burla. No. Le estoy diciendo algo que se puede hacer y que tenga un poquito de humildad para hacerlo y reconocer. Te digo, el presidente de Argentina, en cuanto asume el cargo, dice: yo de estas cuestiones poco sé, pero no quiero regarla, ¿no? Y quiero aprender, y llama a todo su gabinete y todos los ves ahí sentaditos con su cuadernito, su lapicito, tomando nota de lo que les estaba instruyendo la Secretaría de Igualdad con los mínimos básicos sobre temas de igualdad y de género, ¿no? Y de derechos de las mujeres, de violencia contra las mujeres. Ya lo demás claro, implica una formación mucho más amplia, pero el tener esta capacidad de decir: a ver, no entiendo de qué va la prevención, pero ayúdenme a entenderla para que mis instituciones funcionen. Y dos cosas solamente. La violencia contra las mujeres tiene dos características fundamentales. Es estructural y es sistémica, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que hay toda una serie de estructuras y de sistema que promueve, permite, genera violencia contra las mujeres. Bueno, ¿qué le toca al gobernador hacer? La respuesta institucional que tiene que dar tiene que ser igual, de la misma magnitud, estructural y sistémica. ¿Qué quiero decir con esto? Que involucre a todas las instituciones, ¿no? Claro. A la Secretaría de Salud, a la Secretaría de Educación, a la Secretaría de Igualdad Sustantiva. Un seguimiento a la alerta, es sumar a todas las dependencias para ver qué están haciendo. Para dar una respuesta integral. Para poder erradicar y prevenir. Es decir, con esto termino, porque no es un tema solamente policíaco, ¿no? Él decía, ya los detuvimos. No es un tema policíaco, no es un tema de policías y delincuentes. Es un tema mucho más profundo, estructural, educativo, por supuesto, que hay que darle con muchas aristas y en muchos sentidos hay que atacarlo. Claro, Alejandra, y termina siendo también un problema de salud pública. Por ejemplo, los hijos que quedan después de esto requieren una atención que no se está dando. No solo de salud pública, ¿no? O sea, es un problema de descomposición muy fuerte cuando tú tienes, digamos, un irrespeto reiterado hacia más de la mitad de la población en tu estado, ¿no? Es decir, ¿cuál es el valor que tienen las niñas, las mujeres en nuestra sociedad, ¿no? Entonces, aparte de la salud pública, es un tema justamente de educación, de entender que la violencia en general, por supuesto que es deleznable, y la violencia de género en particular es mucho más, digamos, reprochable, ¿no? Entonces, sin duda alguna, es una problemática. Yo insistiría un poco en lo que ya se ha mencionado. También que esto tiene que ver con políticas de Estado, no de gobierno, ¿no? Lamentablemente, la violencia de género que tenemos tan arraigada en nuestro Estado y en nuestro país, por supuesto, nos va a trascender la administración municipal, va a trascender lamentablemente la administración estatal, ¿no? Es como tú piensas un plan, una política que te trascienda y que te pienses, ojalá, en el corto, en el mediano y en el largo plazo, realmente con una disminución sustantiva de las violencias, pero también con políticas clarísimas de inclusión hacia niñas y mujeres en este estado. Muy bien, un minuto, Sofía. Algo que sí para decir, hablar de educación y está en la ley. La educación se tiene que dar con perspectiva de género y con igualdad, y que tiene que empezar desde la primaria, la secundaria. El tema de salud mental, no han volteado a verlo. Y todo se genera desde violencia sistémica, desde violencia desde la escuela, en la casa, pero lo que el sistema también te conlleva para no prevenirlas. Esto se tiene que ir desde arraigar, pero
no quitar de vista lo que se tiene que hacer desde las autoridades, desde lo que se tiene que hacer desde el ayuntamiento. Obviamente me he metido mucho para fortalecer el CIAP, que es el Centro Integral de Atención a las Violencias en Guadalajara, que también tenga un MP para poder reducir el tiempo de espera, que es de 8 a 12 horas en el centro de justicia, claro, porque actualmente es muy largo. Hay 3 centros de justicia, el de Vallarta, el de Guadalajara y el de Zona Norte de Colotlán, que fue una propuesta que dejó una servidora, y la red que no nos van a servir si no vamos a la prevención y si no nos vamos a lo más arraigado y que tengamos la sensibilidad, la humildad, pero la voluntad política para hacerlo. Muy bien, tengo que hacer otra pausa, es la última, regreso a las conclusiones. En el 2022, fueron asesinadas en promedio 4 mujeres por semana en Jalisco, aunque las autoridades solamente reconocieron apenas unos cuantos casos bajo el criterio de feminicidio. A nivel nacional, el estado ocupa el 6º lugar con más muertes violentas, aunque organizaciones ciudadanas han denunciado por años la manipulación que se da a los expedientes, ya que se maquillan las cifras bajo la tipificación de simples homicidios. Imparable la violencia contra las mujeres, el tema que abordamos en Ruta 44. Estamos llegando a la parte final del programa, como siempre vamos a las conclusiones. Comienzo contigo, Susana. Muchas gracias. Bueno, una de las cosas que hemos dicho es que la violencia contra las mujeres en el Estado y en el país es mucho más grande que el tema de los feminicidios, aunque los feminicidios son la forma más exacerbada y grave de la violencia contra las mujeres. Es una cosa descomunal, es una crisis. Y número 2, hemos hablado de diferentes circunstancias que tienen que ver con la procuración de justicia, con la atención, etcétera. Pero yo quiero concluir y enfatizar con la otra obligación que tiene el Estado, además de la procuración de justicia, que es la materia de la prevención, la protección. Sobre todo ahorita que hablamos de que la violencia contra las mujeres no es un fenómeno policíaco, no, o sea, solamente es social, cultural. Pero tener mucho cuidado que al decir eso no implica que entonces yo como autoridad no tengo responsabilidad, porque es una cosa de la sociedad, que es como transferir eludir la responsabilidad que tengo como autoridad para un fenómeno social. Y nada más para cerrar, yo voy a citar la recomendación número 19 de la CEDAW, que dice: los estados también pueden ser responsables de actos privados si no adoptan medidas con la diligencia debida para impedir la violación de los derechos. Le hace derecho a vivir una vida libre de violencia. Esto no significa que el gobernador, como él supone, tenga que leer la mente del agresor. Claro que no. O que sea culpa de que, bueno, ¿yo qué voy a hacer si la gente quiere ir a matar y a violar, etcétera? Pues ya es de particular. Eso es lo más peligroso de lo último que vimos en estos días, desde mi punto de vista. El caso de Luz Raquel, por ejemplo, también. Por ejemplo, transferir, es decir, yo no tengo aquí nada que hacer si la sociedad insiste en ser así. Allá en la educación, en las familias, pues es que cómo están, etcétera. Es decir, si hay un fenómeno social, si es una cuestión educativa, cultural, etcétera, pero eso no le quita la responsabilidad a la autoridad de intervenir en ese fenómeno. Muy bien. Sofía, tus conclusiones. Por supuesto. Mira, primero que nada, dejar muy en claro que cada vez tenemos que ponerle más punto y coma a la ley. Aquí, ¿qué le tendríamos que agregar a la ley de acceso? Otra rayita más, ¿verdad? Que todos, forzosamente, obligatoriamente, los homicidios dolosos que los marcan ellos, no. Empiecen por feminicidio y entonces de ahí ya vean si era feminicidio o no, porque lo hacen al revés. Cuando tiene que ser primero empezar por feminicidio. Y segundo, obviamente, voy a exhortar al tema de la Secretaría de Igualdad a que nos conlleven una mesa a los municipios que tienen más exacerbada la violencia para poder tener que haber esta coordinación municipio, estado y también a la federación, porque tampoco se quita de culpas. Y lo más importante, el que sepan que no están solas, que denuncien, que vamos a seguir alzando la voz y que no tiene nadie el derecho a tocarte, a golpearte, humillarte o dejarte encerrada en tu casa como le hicieron a Liliana. Porque no puede ser que se la robó a los 13 años y ahora que salió para que la asesinaran. Entonces, tenemos que ubicar muy claro las responsabilidades que nos competen a cada una y a cada uno, pero lo más importante, el prevenir, erradicar, sancionar,
La violencia contra las mujeres es tarea de todas y de todos, no nada más de las mujeres. Sofía, a ver, ¿qué sientes tú? Fuiste diputada. Sí. ¿Qué sientes cuando haces una modificación a una ley y luego ves que no se cumple? Me da rabia, coraje, impotencia, porque entonces toco todas las puertas y me vuelvo a sentar y decirles, es que ya está en la ley Olimpia para prevenir la violencia digital. Es que ya está en la ley que los agresores tienen que ir a reeducación. Es que ya está en la ley que pueden usar brazaletes. ¿Qué pasa? ¿Por qué no los usan? ¿Por qué entonces se prefiere gastar en otras? Porque así lo veo. Si no previenen es un gasto, no es inversión. Entonces, a mí me da impotencia, me da rabia y seguiré alzando la voz y así dando a conocer todo lo que ya se está establecido para que lo lleven a cabo, porque no es inventar el hilo negro, es tener conciencia y voluntad. Muy bien. Alejandra, tus conclusiones. Yo creo que, bueno, es evidente que la violencia contra niñas y mujeres es persistente, es lacerante y es preocupante, ¿no? A mí me gustaría hacer un llamado, digamos, a la rendición de cuentas, ¿no? Es decir, ¿dónde está aquí el Congreso del Estado? ¿Dónde están las glosas? Yo no veo que se interesen, que se preocupen. El caso de Luz Raquel, por favor, recordemos qué circo fue eso el año pasado, ¿no? Entonces, por un lado ahí tienes una Comisión Estatal de Derechos Humanos lamentable, ¿no? Que está pensando si va a generar una recomendación general en los próximos tiempos sobre el tema de violencias de género, ¿no? Entonces, creo que por un lado el llamado a la rendición de cuentas y por otro lado, yo pienso, la verdad, lamentablemente, en que ya estamos en un periodo pues prácticamente preelectoral, ¿no? Sí. Y a mí me gustaría ver propuestas de candidatos y de candidatas que estén a la altura para entender qué es lo que proponen claramente para prevenir, para atender, para sancionar, para erradicar y para coordinar armónicamente a todas las dependencias para que genuinamente, digamos, en este estado al menos vivimos todas las mujeres, las niñas, todas las personas, pero particularmente las mujeres y las niñas, una vida libre de violencias. Me preocupa un poco lo que dices, Alejandra, en el sentido de esperar a los políticos que proponen. ¿Necesitamos más leyes, Alejandra? Es que son nuestras autoridades. No, yo difiero, es decir, si una empieza a mapear otra vez todos los delitos de género que hay, desde las leyes electorales, no podemos hablar de la violencia política que lamentablemente seguramente vamos a ver, el llamado es a la responsabilidad política. Tú cuando eres un servidor o servidora pública asumes una gran responsabilidad ante la ciudadanía. Asumes una responsabilidad de no saber, digamos, de hacer un plan de trabajo, de tener un equipo que te respalde y de reducir las violencias y de generar mejores condiciones de vida. Es un llamado a nuestras autoridades, no es nuestros políticos, a las autoridades. Muy bien. Guadalupe, tus conclusiones. Sí, bueno, rápidamente y explicar así como con peras y manzanas y con palitos y bolitas para que entienda quien gobierne, quien quiera que sea, por qué sí le toca prevenir las violencias que se viven dentro de casa, en los hogares y demás, porque imagínense ustedes que en otros delitos, y pongo también uno de los más frecuentes, que es el del robo de autos, por ejemplo, y pensáramos que ese robo de autos se da porque hay esta descomposición social y porque a esos tipos que roban autos, en su casa su mamá no los educa y su papá, y hay un entorno familiar ahí descompuesto y no los educan adecuadamente. Entonces dice quien gobierna, no, pues hay que encargarle a la familia que los eduque mejor para que ya no roben, ¿no? A mí no me toca porque yo no sé quiénes van a robar, yo no puedo estar atrás de todos para que roben. Eso por un lado resulta absurdo, ¿no? Cuando lo ponemos ya con otro delito, resulta absurdo. Seguramente el gobernador, cualquier gobernador, no se atrevería a decir eso respecto de el robo de autos. ¿Por qué si lo dice respecto de la violencia de género? ¿Por qué si lo dice respecto de los feminicidios? ¿Por qué lo dicen? Es porque no han entendido esta parte que les toca de prevención. Y yo les pongo el ejemplo de cómo el Estado entra hasta mi cama a prevenir una violencia. Hasta hace algunos poquitos años, la violación sexual entre cónyuges no era un delito, ¿no? Se consideraba parte del débito conyugal, que una mujer tenía que acceder a incluso hasta la violencia de una violación sexual prácticamente del marido de la pareja solamente porque vivían juntos, porque eran concubinos o porque era el esposo, ¿no? Y nadie, si una mujer denunciaba esa violencia, es tu esposo. Bueno, pues se vio que no. Cuando una mujer dice que no es no y hay que respetarlo hasta el último momento, y se configuró y se está
tipificado el delito de violación sexual entre cónyuges. Eso es que el Estado entró hasta mi cama a protegerme y a garantizarme a mí una vida libre de violencia hasta ahí. Eso es lo que tiene que entender el gobernador, que tiene que entrar hasta mi cama, hasta mi cocina, hasta mi sala, hasta las calles donde transito, hasta la escuela donde voy a clases, hasta mi espacio laboral, a garantizarme la seguridad plena. ¿A partir de qué? De políticas públicas que sean transeccionales, más allá de colores, de partidos, que ataquen las causas estructurales de la violencia de género, que tengan un enfoque de derechos humanos, de perspectiva de género, que sea amplio y que de esta manera, ahora sí, dentro de algunos años, digamos, vengan a Guadalajara, vengan a Jalisco, aquí se puede vivir muy bien, aquí las mujeres podemos salir a la calle, estar en nuestra casa, no nos va a pasar nada porque se ha entendido que estas violencias se erradicaron por todo esto que se hizo y que ahora sí las mujeres, las niñas pueden vivir bien, no las desaparecen, no las matan, no las violentan. Aquí lo que decías hace un momento de que tan puede intervenir el Estado, que acotando primeras violencias en la familia se acotan agresiones mayores. ¿Es correcto? Por supuesto, pero no es solamente eso. Yo decía hace rato el tema de la educación, ¿no? Y ya Sofía señalaba el caso de Alondra, Liliana, en Poncitlán, terrible estos feminicidios, pero hay que revisar un poco la historia de estas niñas y de estas mujeres que viven violencia a lo largo de toda su vida. La historia de Alondra es una historia es una tragedia, es una historia de violencias. Desde los 13 años que es embarazada por este tipo, era una niña, o sea, una niña de 13 años que tenga un bebé. De verdad, a nadie le llamó la atención, ni a la escuela. Me supongo que ella iba a la escuela, ni a los profesores, ni a la dirección de la escuela. A nadie le llamó la atención que una niña dejara de ir a la escuela, que de pronto apareciera embarazada. A la comunidad interna de ahí, no les pareció, de Poncitlán, no les pareció raro que esta niña estuviera embarazada. A la propia familia no les llamó, no les interpeló algo que una niña de 13 años estuviera embarazada. Es decir, aquí hay un conjunto de omisiones en la familia, en la sociedad, en todo, para no garantizarle a una niña que sea niña y que se dedique a jugar, a estudiar, a divertirse, a disfrutar la vida, y no que tenga que vivir un embarazo forzado desde los 13 años y a los 21 sea asesinada a causa de la violencia machista. Muy bien. Guadalupe, como siempre, muchas gracias. Gracias a ti. Alejandra, muchas gracias. Gracias. Sofía, muchas gracias. Al contrario, gracias a ti, Carlos. Y Susana, muchas gracias. Gracias, Carlos. Gracias a usted. Hasta la próxima.